Bueno chicos, en esta ocasión vamos a hablar sobre el rol de las mujeres. ¿Por qué he tomado este tema? Pues justo en antiguas pruebas que ha tomado la CENESID a los chicos que ya han ingresado, se han filtrado pruebas, ¿no? De algunas preguntas. Entonces, de acuerdo a estas preguntas, he tomado en referencia como un tema primordial lo que es el rol de las mujeres. Sí, entonces empecemos con la imagen. ¿Qué nos dice la imagen en cuanto al rol de las mujeres? Vamos a conceptualizar o vamos a dar un pequeño, digamos decir, un breve resumen de cómo fue generándose este rol de las mujeres y cómo empezó a llegar a lo que es a la actualidad, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, podemos observar que existen, ¿no?, diferentes roles que podemos diferenciar de las mujeres. Entre ellas está una señora con persona cuidando a un niño, otra persona trabajando, podría ser en una fábrica o de construcción, una persona que está preparándose, ¿sí? Entonces ha habido diferentes roles que ha cumplido la mujer a través de la historia. Es por eso que esta imagen nos dice casi todo lo que ha hecho la mujer, ¿no? Y al fondo podemos ver su imagen, digamos, antigua. Entonces, de acuerdo a eso podemos identificar que el rol de la mujer empezó desde sus inicios, ¿no? ¿Cómo fue, cómo consiguieron igualar sus derechos como los hombres? Entonces vamos a ver, ¿sí? Entre esta historia pequeña vamos a hablar esto, ¿sí? Desde la prehistoria las mujeres cumplían diferentes roles, ¿no? Los hombres se encargaban a lo que es la caza, pesca, mientras que las mujeres se dedicaban a lo que es la cosecha, bueno, a la agricultura, recolección de frutas y cuidado de los niños. Sí, en esta imagen podemos percibir, ¿no?, ese tipo de rol que cumplían tanto los hombres como las mujeres. En este caso podemos ver que la mujer eran utilizados para este fin, ¿no?, para el cuidado de los niños, y no tenían, digámoslo así, ese rol de meterse en la política o poder dar su criterio, ¿no? Entonces los derechos de la mujer estaban muy debajo en diferencia de los hombres. En cuanto a la siguiente imagen podemos ver que aparece el machismo, ¿no?, para las mujeres, ¿sí? Las mujeres no tenían ningún tipo de expresión de libertad. Ellas pasaban simplemente ocupando lugares inferiores, como es el cuidado de la casa, de los niños, ¿sí? Entonces ellas no tenían ningún tipo de derecho. Entonces en esta imagen podemos ver cómo cambia, ¿no? Esta es una imagen después de de la Primera Guerra Mundial, en donde las mujeres, de lo que estaban organizados en sus hogares, en el cuidado, en todo lo que es quehaceres domésticos, las mujeres cambian su rol, ¿no? Cambian su rol, ¿por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial la mayoría de los hombres que trabajaban, sea en fábricas, en algún taller, se forman en el ejército y apoyan a sus países. Entonces por esta razón las fábricas necesitaban mano de obra, y ahí es cuando las mujeres ocupan estos lugares, donde las mujeres son los dueños de las fábricas, trabajando sea en diferentes áreas, sea en lo que es mecánica, metalúrgica, sí. Entonces en las primeras cosas de innovación que salía en esa época. Entonces de acuerdo a esto las mujeres van cambiando su rol. Entonces gracias a esto podemos ver que en la siguiente imagen que les voy a poner acá, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empiezan ya a poder educarse. Ya las mujeres empiezan a que su educación valga, ¿no? Entonces se preparan, se autoeducan, y luego de esto puedan ocupar algunos puestos grandes, ¿no?
Entonces esto es lo que les permite a las mujeres que en la Primera Guerra Mundial ocupen fábricas y después de la Segunda Guerra Mundial ellas ya puedan irse formando en lo que ellos desean. Entonces esto ayudó también que en la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo por ejemplo el ataque de Pearl Harbor, aparezcan enfermeras, ¿sí?, que les ayude, a las atienda. Entonces una forma, ¿no?, de que el rol de la mujer empezó a cambiar. Mientras tanto, en esta imagen podemos ver que la mujer busca ya su igualdad, su derecho, ¿sí?, su libertad de expresión. Entonces hubo marchas, como aquí lo menciona Democracia, ahora movimiento feminista. Entonces aparece, ¿no?, este tipo de movimientos en donde todas las mujeres buscan su expresión, meterse en lo que es la vida política, que ellos también tienen igualdades, no solo los hombres. Ya la preparación hace que las mujeres vayan autoeducándose, sepan algunas disciplinas. Entonces, por lo que con el transcurso de los años, como en la actualidad, podemos ver que ya las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos, ¿sí? Pueden estar haciendo las mujeres la tarea de un hombre, como también los hombres pueden estar haciendo la tarea de una mujer. Entonces, con el paso de los tiempos, como hemos visto, el rol de la mujer cambia aceleradamente, y en la actualidad podemos ver que fueron presidentes presidentas alguna vez de sus países, o algún cargo importante. Entonces es la forma, ¿no?, en que el rol de la mujer ha cambiado en la actualidad. Entonces, de acuerdo a esta historia, se nos vienen las preguntas, ¿sí? Esta prueba, bueno, es una prueba que se les había tomado a las personas que recientemente ingresaron a las universidades. Como les dije, hay full temas, ¿no? Entonces, por esta ocasión les he preparado solo un tema, que es lo que es el rol de la mujer, ¿ya? Entonces, en el rol de la mujer hay algunas preguntas interesantes de las cuales vamos a hablar en este momento. La primera pregunta que se puede observar dice: relaciona la época histórica con el rol de la mujer, colonia y sociedad actual. Como ya vimos, en la colonia la mujer siempre estaba a cargo de sus hijos, entonces pasaba haciendo alguna cosa, ¿no? Entonces no era tan asumida su papel. Entonces tenemos que darnos cuenta de que debemos ver las opciones, ¿no? Tenemos dos opciones. Puede ser la 1, tiene que ser unas dos respuestas, no es A, B, C ni C, D, tiene que ser uno de alguno de estos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver cuál es la que se relaciona más a la colonia y cuál es a la sociedad actual. Bueno, a la sociedad actual ya podemos irnos dando noción de cómo es, ¿no? Entonces, dirigente y líder público, ¿sí? En la actualidad es lo que vivimos, ¿no? Entonces, esto se dirigiría acá. Mientras que en cuanto a la colonia, tenemos que ver, ¿no? Entonces, cuidadora de templos, no lo era. Recolectora de frutas para el sustento, pues esto fue en la prehistoria. Mientras que en la colonia era organizadora exclusiva de la familia, ¿sí? Entonces la respuesta está entre la A y la D. Entonces, ¿tenemos esa respuesta? Sí, tenemos acá, ¿sí? La respuesta en este caso es esta, ¿sí? Vamos, sigamos con otra pregunta, ¿les parece? Bueno, aquí tenemos otra pregunta, ¿no? Dice: relaciona el personaje con su contribución a la sociedad ecuatoriana y latinoamericana. Habla de Dolores Cacuango y Matilde Hidalgo. Entonces vamos a hacer una pequeña reseña de quién fue Dolores Cacuango y Matilde Hidalgo. El 26 de octubre de 1881 nace Dolores Cacuango. Fue autodidacta y junto con la educadora Luisa Gómez de la Torre fundó la primera escuela bilingüe quichua-español. La muerte de sus hijos por las malas condiciones de vida y la falta de servicios básicos hace que Dolores se levante y exija mejores condiciones de vida para los indígenas. Dolores Cacuango es uno de los referentes de lucha indígena ecuatoriana en el siglo XX. Las mujeres no votan, señorita. Dígame por qué. Porque son mujeres simplemente.
Este fue tan solo uno de los tantos obstáculos que enfrentó a lo largo de su vida Matilde Hidalgo, una lojana que nació el 29 de septiembre de 1889. Estudió la primaria en la Escuela Inmaculada de las Madres de la Caridad, donde era voluntaria en el Hospital de las Religiosas. Así nació su vocación por la medicina y su espíritu de solidaridad con los más necesitados. ¿Y por qué las mujeres aquí en Loja ni siquiera se les permite ir al colegio? Porque las mujeres nacimos para otras cosas, hija. Al terminar la primaria, quiso continuar sus estudios secundarios y en 1907, cuando aún la mujer ecuatoriana no acudía a los colegios, se matriculó en el Bernardo Valdivieso, que hasta ese entonces había sido exclusivo para varones. No fue fácil, sufrió rechazo y discriminación. Sin embargo, en 1913 se graduó de bachiller. Ahora vendría otro reto: cumplir su sueño de ingresar a la Facultad de Medicina, pero su condición femenina era el principal impedimento. Fue rechazada en Quito. Yo le sugeriría que estudie farmacia o enfermería. Pero en la Universidad de Azuay le abrieron las puertas y finalmente en 1921 se convirtió en la primera mujer doctora en medicina. Bueno, de acuerdo a la historia que vimos anteriormente, podemos constatar que nuestros personajes, de acuerdo a Dolores Cacuango y Matilde Hidalgo, de acuerdo a la pregunta, podemos decir que la respuesta es la opción B, ¿sí? El 1, Dolores Cacuango, con su redacción que sería de mando, derechos laborales para el segmento de la población a la que pertenecía, mientras que Matilde Hidalgo abrió el camino a la participación política de la mujer a través de la demanda por ejercicio de sufragio. Sí, entonces esto es en cuanto de acuerdo a la pequeña reflexión que vimos anteriormente. Seguidamente en la otra pregunta podemos determinar que dice: el voto en el Ecuador no siempre fue reconocido por todos los habitantes, pues excluyó mucho tiempo a las mujeres, analfabetas y personas con discapacidad, pero fue Matilde Hidalgo con base al principio de igualdad, ¿sí? Sí, se cumple el base de igualdad, no de dignidad ni libertad, sino de igualdad entre las mujeres y los hombres. Por ello, esta respuesta es correcta. Sigamos con la siguiente. En cuanto a esta pregunta podemos asumir lo siguiente. Dice: elija las características que le diferencian el rol de la mujer en las épocas mostradas en las imágenes. Bueno, en las imágenes podemos ver dos personajes, ¿no? Dos personajes, una época antigua y otra en una época ya moderna, digámoslo así. Entonces, de acuerdo a estas opciones, a estas imágenes, por favor, grábatelo muy bien. Nos dice que elijamos cuál sería entre estas opciones. Bueno, entre las opciones que podemos ver y vimos un poco de la historia de la mujer, el aporte a la educación asociada con la transmisión de conocimientos a los hijos no lo fue en vista de que no se educaban todavía. Reconocimiento de su condición natural como un elemento de adoración religiosa tampoco lo fue, ¿sí? Entonces, exclusión de su participación en las actividades relacionadas al combate, pues sí lo era, porque no eran tomadas en cuenta para algún tipo de digámoslo así, guerra o algún tipo de estos o leyes de acuerdo a cada nación. Entonces ellas eran excluidas, ellas. Mientras que potestad de autonomía para que se movilice libremente y sin vigilancia. Gracias a sus derechos, a sus marchas que realizaron después de la Segunda Guerra Mundial, ellos pudieron ya caminar libremente, sin vigilancia. Vigilancia es decir, sobre el machismo. Entonces, gracias a todo esto que ellos hicieron una revolución, pudieron tener sus derechos, ¿no? Entonces, por esta razón la opción correcta está entre la 3 y la 4 y tenemos esta, ¿sí? Regresando un poco a épocas antiguas, podemos determinar que algunas civilizaciones consideraban a una mujer importante y poco importante. Por ejemplo, si hablamos de India, las mujeres eran basadas en la castidad. La mujer tenía que estar bajo el mando del padre hasta que le entregue al poder de su esposo. Mientras que en Egipto las mujeres podían ser reinas, mientras que en Mesopotamia estaban al mando del
padre y del esposo, las mujeres. Y en cuanto en China, a las mujeres se le consideraba como una pérdida económica. Entonces podemos ver que algunas civilizaciones antiguas no le daban mucha importancia a las mujeres, ¿sí? Entonces una de estas, entre estas tantas civilizaciones que había en el mundo antiguo, es la Grecia, ¿sí? Antigua Grecia, y aquí nos habla de Antigua Roma. Entonces, de acuerdo a esto nos menciona qué rol cumplía o cuál se acerca, si es a la Grecia o a la Roma, de acuerdo al contexto que nos habla. Entonces demos una lectura rápida en esto. Nos dice: en la época de las mujeres eran libres de participar en la vida social, pero no las dejaba participar en la vida política y ciudadana. Las mujeres del pueblo asistían a la escuela pública, mientras que las de la clase alta o nobles tenían preceptores de sus casas. Las mujeres andaban libres por la calle sin la compañía de un hombre o de esclavas. Entonces, de acuerdo a lo que les mencioné de India, Egipcia, Mesopotamia y China, podemos decir que en la antigua Roma tampoco no tenían esa libertad. Solamente era en la antigua Grecia, donde las mujeres eran consideradas importantes, pero no podían debatir en cuanto a lo que es alguna ley o intervenir en la vida política. Entonces, por esta razón vendría a ser la antigua Grecia. Podría ser acá también, ¿no? Tenemos Colonia, ¿sí? Entonces ya podemos ir identificando. Dice: en la época de si ya te decimos que es de la antigua Grecia y no de la Roma, entonces podemos decir que en la época de la Colonia el rol de la mujer era exclusivamente ser madre, ¿sí? Como ya lo habíamos visto. Entonces esta sería la respuesta, ¿ya? Entonces la respuesta sería A, ¿sí? Entonces eso es en cuanto al rol de la mujer, una pequeña reseña e historia de estos personajes que hemos podido observar. Espero que te haya gustado esta pequeña dinámica de clase que he preparado para ustedes. Listo, chicos, por la atención y muchas gracias. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Cuídense.